Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El mayor esclavo de todos es aquel que cree que es libre, porque si un esclavo cree que es libre, no va a intentar escapar de la prisión. Incluso ese esclavo no verá los barrotes que oprimen su prisión, y por eso estará contento en esa pequeña libertad cuarteada por aquellos opresores que le han colocado en esa prisión. Estas pequeñas palabras son las mejores para poder definir la situación de miles de millones de personas que están hoy en día afectadas por un control mental, un lavado de cerebro que nos están haciendo y no nos damos cuenta. ¿Quiénes son los opresores? ¿Quiénes son los que nos mantienen cautivos en esta cárcel mental? Pues muchos de vosotros ya lo sabréis. Desde pequeñas, medianas empresas hasta grandes multinacionales, pasando por gobiernos y algo más que estaría controlando a estos gobiernos. Que no se engañe la sociedad. La sociedad no quiere el bienestar para el individuo. Lo que quiere es tu dinero y que generes deuda. Así es como funciona más o menos todo este gran entramado para mantenernos cuarteados en esa prisión, para que no pensemos, para que no nos hagamos preguntas y sobre todo para que no miremos allá arriba, a las estrellas, a donde está nuestro camino de verdad, porque ahí se esconden grandes cuestiones. En este programa vamos a hablar sobre 6 mecanismos que están utilizando y no nos damos cuenta para lavar nuestro cerebro. El primero de estos mecanismos, ya lo conocéis, la televisión. Y hay muchas cosas de las que tenemos que hablar sobre la programación que están emitiendo, sobre todo a los niños pequeños, en la televisión. En primer lugar, lo que nos encontramos es un eterno bombardeo de anuncios. Queráis o no, con el tiempo, esos anuncios se nos graban, podríamos decirlo que en la retina, es decir, de forma subliminal. Muchas veces no sabemos qué comprar, no sabemos qué producto llevarnos a casa si estamos en un supermercado, por ejemplo. Pero ahí afloran esos mensajes subliminales que siempre están indicados o inducidos hacia determinados productos para que consumas. Esos bombardeos, también hay varias teorías que nos hablan de que los anuncios pueden incluso trastocar nuestra mente y hacerla mucho más dócil hacia los intereses que hay detrás de esos anuncios. Luego tenemos una aberración, bajo mi juicio, que es la manipulación de la información en documentales. Que no se engañe la televisión. Los documentales hoy en día pueden parecernos instructivos, pueden parecernos, que nos enseñan cosas, que quizás sí, claro que nos enseñan, pero tenemos que contrastar esa información, porque hay muchos documentales que nos enseñan una información que a priori parece correcta, pero luego investigas y hay datos totalmente erróneos. Y por no hablar del formato mocumental, con M, el mocumental, ya que es un formato que te vende una historia con un montón de datos científicos, un montón de pruebas, y al final de ese documental te dicen que todo ha sido ficción hecha por actores. Cuidado con los mocumentales, esto ya lo he dicho varias veces. Otra cosa de los documentales es que te imponen esa información y no te dan alternativas, no te muestran una versión alternativa de esa versión oficialista. Eso es peligroso también para nuestro cerebro, para nuestra estabilidad a la hora de, buscar la verdad, que es lo que cuenta. También los noticiarios. Cuando vemos un programa de noticias, por ejemplo, las que dan a la hora de comer, las noticias siempre están con lo mismo, imponiendo información, lo mismo que he comentado antes. No nos hablan de esa información alternativa, simplemente te dan una información para que te tragas esa información. Y luego la gente incluso tiene miedo o, justo lo contrario, se banaliza. ¿Qué es banalizar información? Pues muy sencillo, os pongo un ejemplo.
Al día, en los noticiarios, ponen un montón de noticias, algunas de ellas terribles. Mueren 50 personas en un accidente de autobús. Después de esa noticia te ponen una noticia de gatitos, de cosas monas. Y eso es banalizar, jugar con los sentimientos de las personas que están viendo esa información. Así juegan mucho, y fijaos por qué lo hacen. Lo de los gatitos no ha sido un ejemplo al azar. Suelen poner muchos vídeos de gatitos. Pero bueno, es un ejemplo. La banalización de la violencia es algo que los niños pequeños van a sufrirlo mucho cuando sean adultos. Van a ver el dolor como algo normal. Van a dejar el amor, van a dejar, las cosas que nos pueden llenar como persona, lo van a dejar y van a ver el dolor, la violencia como algo totalmente normal. Y ese es el peligro de la televisión. Eso está afectando a mucha gente que se lo cree todo y deja la versión alternativa. Vayamos al segundo mecanismo de lavado de cerebro, la retroalimentación social. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. La población se destroza a sí misma, destruye a los que piensan diferente, a los que tienen ideas totalmente distintas, a los que se salen del camino que establece un gobierno, una institución. Aquellos que se salen del camino son automachacados por la propia sociedad. Eso es un enorme cáncer para la población. Eso es un lavado de cerebro. Porque muchas personas no hacen lo que de verdad quieren hacer por el miedo al qué dirán. Si hago esto, aquellos me dirán que estoy loco. Si hago lo otro, me dirán que, puedo incluso perder mi trabajo, me pueden despedir por decir lo que pienso. Y ese es un mecanismo muy ingenioso que han creado estas élites para poder, mantener a raya aquellos libres pensadores. Imaginaos cómo hubiera sido la época de Nikola Tesla si no se le hubiera machacado, si no se le hubiera oprimido esas ganas de ofrecer energía libre e infinita a todos. Porque eso es otra. Un libre pensador que machaque el sistema económico creando fuentes de energía gratuitas, ese es un hereje para las élites. Y eso es lo que han machacado. Machacar la proliferación de librepensadores que puedan hacer mucho bien en este planeta. Luego tenemos el tercer mecanismo social para la manipulación del cerebro de todos. La falsa elección de extremos. Si os dais cuenta, siempre nos dicen que tenemos que elegir o A o B, o blanco o negro. Siempre nos dan unas versiones, algunas alternativas, pero que han creado los mismos. No quieren que nosotros busquemos otras versiones alternativas de todo. Siempre nos dan a elegir y nunca está lo alternativo. De esto ya lo hemos mencionado en la televisión y también en la retroalimentación social, pero es que básicamente ese es el mayor punto de todo esto. Por ejemplo, en política nos dan A, B, C, D y luego ¿dónde quedan los otros? O si existen esos otros, esas otras versiones políticas, ¿por qué no le dan la misma importancia a estas versiones que a los que están más arriba? Por ejemplo, eso es lo que os quiero decir. Siempre nos dan un predeterminado de opciones sobre algo. Y hay que romper eso, ese dogma. Luego llegamos al mayor instrumento de lavado de cerebro y de manipulación de nuestros actos, la deuda y el dinero. Si lo pensáis bien, hace unas cuantas décadas no se necesitaba tanto dinero para poder vivir. Antes tú tenías tu huerto, tus hortalizas, tus frutas, tus cabras, tus animales y vivías del campo, sin ni siquiera necesitar el dinero tan brutal que nos piden hoy en día para pagar el agua, la luz, el alquiler, la alimentación. Antes todo eso se recogía de la propia naturaleza. Hoy se ha establecido un peligroso dogma. En la actualidad, cuanto más dinero tengas, más libre podrás ser. Y eso está mermando la sociedad, nos está haciendo más idiotas, nos está haciendo
más enfocados a lo material y dejando lo espiritual por completo. Y os digo una cosa, el ser humano es mucho más espiritual de lo que pensamos. Bueno, de lo que pensamos porque nos han hecho pensar así, por eso lo del lavado de cerebro, ya que en realidad si no estuvieran estos mecanismos seríamos grandes filósofos, personas muy distintas, y los problemas del mundo se acabarían de raíz, solo con la mente abierta. Porque si tienes la mente abierta, sale la capacidad de protestar contra los opresores, y aquí nadie protesta, eso es peligroso. Luego tenemos el quinto mecanismo de manipulación mental, la censura, o también llamada la gran censura de todo. Nos censuran los temas más importantes, nos colocan las guerras que les dan la gana, porque son todos el mismo, y también nos hablan de miedo. Hoy soltamos un virus del ébola, mañana soltamos un Zika, luego no pasa nada, pero el miedo está ahí y hace que la gente vuelva a consumir farmacéuticas, miedo, constante miedo. La gran censura se basa en la manipulación y dosificación de información. Eso es una gran desinformación, pero también nos censuran otras cosas. Estoy seguro de que los documentos desclasificados sobre el fenómeno OVNI, por ejemplo, son todos un fraude. Si quieren mantener un secreto, no van a desclasificar cachitos de ese secreto. Todo está bajo llave. Y esa gran censura, bueno, nos manipula mentalmente a todos, porque si de verdad se hiciera un gran anuncio de, por ejemplo, que se ha descubierto un nuevo estado de la materia, o se ha descubierto la capacidad de poder ir más allá de la velocidad de la luz, es una hipotética cuestión, obviamente. Me estoy refiriendo a un hallazgo científico muy importante, o la presencia de extraterrestres. Si todo eso lo supiéramos de forma real, el mundo sería muy distinto. Pasando al sexto mecanismo de control mental, este es el más gordo de todos, el que más daño ha hecho, son las propias religiones. ¿Cuánta gente ha muerto en nombre de un dios? ¿Cuánta gente ha perdido su vida por el consagrar ese bautismo con esos dioses que, investigando, luego te das cuenta de que son la copia de? Aparecen en textos mucho más antiguos que, por ejemplo, en la propia Biblia. La religión es una forma de adoctrinar, de tener rebaños de personas que piensan lo que piensa un líder, lo que les impone un líder, y así funciona toda la sociedad en conjunto. La religión también es el dinero, eso es una religión hoy en día, y la religión también son los dogmas y la patria que nos ha impuesto determinados líderes que lo único que quieren es el poder y conquista de otros territorios, o así también ha sido a lo largo de la historia. Los ideales extremos son igual de peligrosos. En fin, he querido hacer este vídeo de una forma distinta a los vídeos que tengo habitualmente en el canal, porque de vez en cuando tenemos que reflexionar. O al menos yo me veo en el deber moral de hacer reflexionar a la gente, de hacer que piense. Porque si solo una persona, gracias a esta información, coge un libro y deja la televisión, entonces todo ya ha valido la pena, porque ese libro aumenta su imaginación, rompe las cadenas y hace que piense por sí mismo, y hay que pensar por nosotros mismos. Este lavado de cerebro que nos han hecho desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos inmemoriales, es lo que nos va a llevar a la perdición. Es el mayor problema que tenemos. Con esto yo creo que el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os voy a traer una curiosidad, un libro que ni siquiera yo sabía que esto existía. Las apariciones, escrito por Erich von Däniken.
Como muchos de vosotros sabréis, Erich von Däniken ha sido uno de los pioneros en hablar sobre la presencia extraterrestre en la antigüedad, de aquellos míticos astronautas ancestrales. Pero este libro es muy distinta a la temática que él ha planteado en sus otros libros. Es un libro que nos habla del fenómeno de las apariciones, de algo más espiritual, rozando lo religioso. Nos habla de esa actividad paranormal que existe y convive con el ser humano y que ha sido muy desprestigiado y negado por la ciencia oficialista. Habla de experiencias, habla de ese sentimiento de personas que han sufrido lo imposible. ¿Por qué recomiendo este libro? Pues porque me ha parecido interesante ver que Erich von Däniken no solo ha escrito sobre extraterrestres, ha ido buscando algo más. Y eso es algo que nos pasa a todos los que empezamos a investigar sobre el misterio. Nunca nos sacia un tema. Siempre sale de nosotros la necesidad de buscar muchos otros temas, de buscar respuestas. Y nada, con esto dicho, aquí acabamos este programa de hoy. Por aquí tenéis 2 vídeos interesantes que he hecho en este canal, los podéis ver. También aquí arriba tenéis para suscribiros a este canal si no lo habéis hecho. Y aquí abajo está el canal secundario que tengo, que planteo reflexiones sobre misterios y enigmas. Con esto desde aquí os mando un cálido abrazo, os mando un abrazo espacial y nos volveremos a ver en otro vídeo.